El mensaje se llama La naturaleza divina de Jesús. Y decíamos ahorita en la palabra de la semana que Pablo escribió precisamente la carta a los Colosenses porque se dio cuenta, Pablo estaba prisionero en Roma y se dio cuenta a través de Epafras, un discípulo de Pablo, que le fue a decir, oye, pues en Colosas la iglesia está sufriendo una revolución. ¿Por qué? Porque ha sido ataque de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, de aquellos que se apegaban a la ley por un lado y otros que resaltaban más el conocimiento, que todo lo que se tenía que revelar de la palabra tenía que ser a través del conocimiento. Entonces para ellos era más importante el conocimiento, porque a través del conocimiento se recibía la salvación, lo cual, bueno, pues era totalmente una gran mentira, puesto que la salvación solamente se recibe por fe. Y cuando recibimos ¿a quién? A Cristo en nuestro corazón. Entonces estos falsos maestros estaban también promoviendo que para recibir la verdadera salvación tenían que seguir con la práctica de lo que era la circuncisión, lo cual pues se opone totalmente. La Biblia nos habla de una circuncisión en el corazón, pero estos falsos maestros querían volver a la tradición, querían volver a las ceremonias, a las tradiciones, a todo lo cultural para poder hacer creer al pueblo que la salvación tenía que venir más por el conocimiento que por la revelación. Y ellos, pues desde luego, estaban en contra de lo que era la encarnación de Jesús. Ellos decían, Dios nunca va a venir, el Dios verdadero nunca va a venir a este mundo. Hay un Dios de la creación y hay un Dios de la redención. Por lo tanto, todo lo demás no existe. ¿Quieres ser salvo? Tienes que conocer. Tienes que ser de ese selecto grupo que conoce en base al entendimiento y al conocimiento, va a recibir la revelación, no por fe. Ellos estaban en contra de la fe. Entonces, esto nos lleva también a que antes, esto era cuando la iglesia primitiva, pero desde antes, mucho antes, ya había una persona que se dedicó precisamente a enfatizar la encarnación de Jesús. Y ese fue el apóstol Juan, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver el Evangelio de Juan, vamos a ver la naturaleza divina de Jesús, vamos a ver también por qué nosotros debemos seguir a nuestro Rey. Nuestro Rey es Jesús y a Él es al que debemos seguir. Mientras más conozcamos nosotros a Jesús, más difícil va a ser que influencias externas, ajenas, falsas enseñanzas afecten nuestra credibilidad, afecte nuestra creencia, nuestra fe, nuestro fundamento en Jesucristo. Y el versículo central de todo esto viene precisamente en el Evangelio de Juan, si quieren abrir sus Biblias, y vámonos al capítulo 20. En el capítulo 20 de Juan, y en el versículo 31, en la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Es el versículo central de todo el Evangelio de Juan. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Aquí se está refiriendo al versículo anterior, al 30, donde dice que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, pero dice que esas no quedaron registradas en el libro, no quedaron registradas. Pero dice que las que se escribieron son precisamente para dar testimonio y que nosotros los que creemos en Jesús, creamos que Él es Cristo, que Él fue encarnado en un hombre. Y dice además que para que creamos en Él, ¿sí? Para que cuando creemos en el nombre de Jesucristo, nosotros tengamos vida. ¿Todos aquí tienen vida? ¿Sí? Bueno, pues cuando menos vida biológica sí tenemos, ¿verdad? Porque hay personas que tienen vida biológica, pero realmente no tienen una vida de calidad, una vida
que Dios nos enseña a tener. Y hay personas que, bueno, no solamente no tienen la vida de calidad, sino que están muertos espiritualmente. Vamos a dar nada más rápidamente algunos puntos sobre lo que es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es diferente de los otros 3 evangelios, ¿sí? Del de Mateo, del de Marcos y del de Lucas. Todos saben que son 4 evangelios. Los 3 primeros evangelios hablan de cosas comunes que sucedieron precisamente en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, en sus 3 años de ministerio, ¿no? Pero en esos tres, si nosotros vemos, estudiamos lo que dice Mateo, en Mateo casi siempre se refieren a Jesús como el hijo de David. En Mateo se refiere a Jesús como el hijo de David. En Lucas se refieren a Jesús como el hijo de hombre. Y es en este evangelio, en el de Juan, donde se refieren a Jesús como el hijo de Dios. Entonces, en los 3 primeros evangelios es una liga entre Jesús con las personas, con el pueblo, ¿sí? Es esa liga de Jesús con las personas terrenales, con todo lo terrenal. Y en el Evangelio de Juan es una liga de Jesús con lo celestial, con lo divino. Entonces, hay una diferencia precisamente, y por eso es tan especial en el Evangelio de Juan. No quiero decir que es más importante que los otros evangelios. Sabemos que toda la Biblia es importante, toda la Biblia es verdad, y toda la Biblia como tal nos enseña, nos edifica, nos construye. Pero el Evangelio de Juan tiene algo diferente de los otros 3 evangelios. Porque aquí, por ejemplo, en este evangelio no se habla de parábolas, aquí no se habla de la genealogía, no se habla tampoco de la infancia de Jesús. O sea, no se habla de muchas cosas que se hablan en los otros 3 evangelios, donde le dan más relevancia a la relación de Jesús con las cosas terrenales. En este evangelio nosotros podemos ver también que pues, no se da cuenta del nacimiento de Jesús. Vemos también que no habla nada acerca de la tentación, no habla tampoco nada de la transfiguración, no habla tampoco nada de la ascensión de Jesús, no habla tampoco de parábolas, tampoco habla de la gran comisión. Vemos que los 3 primeros evangelios estaban más enfocados a las actividades, a las ordenanzas que Jesús les estaba dejando a las personas. Y en este evangelio Juan lo escribe precisamente para refutar, para oponerse a lo que los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, los escribas, estaban metiendo en la cabeza de las personas. En este evangelio, Juan hace énfasis en que Jesús sea reconocido primero como un hombre, después que sea reconocido como el Hijo de Dios. Y tercero, nos habla de una palabra que está prácticamente en todo el Evangelio. La palabra clave que nosotros debemos entender como hijos de Dios, que es creer. Prácticamente en todo el Evangelio hay casi 100 veces que se repite la palabra creer. En algunas versiones son 98, en otras son 95, pero cerca de 100 veces se repite la palabra creer. ¿Por qué? Porque Juan estaba tan enfocado primeramente en hacer ver que Jesús precisamente sí era un hombre, había sido hombre, que era el Hijo de Dios y que todo el que quisiera tener la vida eterna tenía que creer precisamente en Jesús. Entonces ese era el trabajo de Juan, hacernos ver que Jesús era el Cristo, que era el Mesías prometido. ¿Para quién? Para todos los judíos, pero también el Hijo de Dios, ¿para quién? Para todos los gentiles. Todos los que no eran judíos en esa época tenían que creer en que Jesús era el Hijo de Dios, los que no eran judíos. Los cristianos, bueno, que el Mesías era Jesús, que había llegado Jesús. Entonces, vámonos al primer capítulo. Vamos a ver diferentes pasajes. De hecho, vamos a ver un pasaje por cada uno de los capítulos de Juan, ¿sí? Al cabo son poquitos. Juan tiene nada más 48 capítulos. No es cierto, tiene 21. Tiene 21 capítulos el libro de Juan.
Y en cada capítulo viene precisamente una escritura referente a la naturaleza divina de Jesús. Entonces, ya vimos el versículo central, el propósito de todo el libro, es precisamente el dejar, el establecer el establecer lo que era la convicción de que Jesús era precisamente el Hijo de Dios. Y nosotros, cuando hemos recibido la enseñanza de la palabra, tenemos que estar conscientes, tenemos que tatuar en nuestro corazón lo que dice este Evangelio de Juan. Y repito, no es porque los otros evangelios no sean tan importantes como este. Repito, toda la Biblia es importante, pero el enfoque, cada uno de los evangelios, cada una de las escrituras tiene un enfoque que tiene que ser para nuestra edificación. Y aquí en esto, la edificación, ¿cuál es? Que nosotros debemos comprender lo que dice 20:31. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Cuántas veces nosotros hacemos algo, alguna necesidad o hacemos alguna petición y se nos ha enseñado que lo que nosotros pidamos o agradezcamos sea en el nombre de Jesús? Todos nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando tenemos una necesidad, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Es tan importante lo que Juan nos hace ver, porque era precisamente una palabra que se oponía totalmente a las falsas enseñanzas. En esa época, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de todos los que eran los maestros de la ley, que para ellos era tan importante el tener o no perder adeptos. Ellos ya tenían a todos sus adeptos más o menos adoctrinados. ¿Y por qué era importante para ellos mantenerlos en su enseñanza, en esa falsa enseñanza? Exacto, por el tema del dinero, el tema del recurso. Jesús vino a revolucionar, vino a mostrar la verdad. Y todos los que empezaron a creer en Él, pues se dieron cuenta de la mentira en la que vivían. Así como nosotros vivíamos en una mentira. O hay áreas de nuestra vida que todavía están en una mentira. ¿Por qué? Porque nos falta creer más en la palabra del Señor. Nos hace falta creer más en su verdad, en la verdad en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, en esa época cuando Jesús llega y empieza a revolucionar, ¿qué dicen? Se nos está acabando la clientela, se nos está acabando, nos vamos a quedar sin dinero. Por eso hay que quitar a este hombre hay que quitarlo aquí de nuestro camino. ¿Y cuál era la única forma de quitarlo? Pues matarlo. Entonces, Juan por eso escribe este evangelio, precisamente para pelear y para dar esa convicción de que Jesús había sido encarnado. Entonces vámonos aquí a la escritura y vámonos al primer capítulo de Juan. ¿Cuál está aquí? Perdón, a Éxodo 3:14. Bueno, Éxodo 3:14 viene en relación a que Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, cuando le dio la instrucción precisamente para ir a pelear contra Faraón, para irle a reclamar a Faraón y decirle, ¿sabes qué? Nosotros ya nos vamos. Y para hablar a los israelitas y decirle, cuando le preguntaran, ¿quién te envió? Me envió, yo soy. Entonces aquí estamos haciendo referencia precisamente Jesús desde entonces. Jesús ya era el yo soy. Vámonos ahora sí a Juan capítulo 1, a los versículos 1 y 2, y vamos a ver en la Nueva Versión Internacional que dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Si nos vamos desde el versículo 1 hasta el versículo 18, vamos a entender lo que es el prólogo de todo el libro del Evangelio de Juan. Aquí lo que Juan está diciendo es precisamente esa encarnación. Lo que él nos está diciendo es que Jesús
ya estaba desde el principio. Él ya era desde el principio. Y a veces para nosotros, bueno, pues no es fácil entender cómo, si ya estaba desde el principio, cómo es que después vino, cómo es que después sufrió. Pero Juan lo que quería hacer ver a todo el pueblo, a los gentiles y a los judíos, era la encarnación de Jesús. La encarnación. Era un evento que no es fácil de entender. No es fácil de entender. Pero Juan lo estaba explicando. Por eso dice, en el principio ya existía el verbo. ¿Y a qué se refiere con el verbo? Con la palabra. Desde el principio ya estaba la palabra. Desde el principio ya estaba Jesucristo. Dice, y el verbo estaba con Dios, Jesucristo. Jesús estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Dice, Él estaba con Dios en el principio. Y dice que por medio de Él todo fue creado. Todo. Entonces desde aquí nos está marcando cuál era el poder precisamente que tenía Jesús. Y Él lo está haciendo en referencia para que todos los que en Él creyeran pudieran dar testimonio del poder, de la fe que había en creer en Jesús. Vámonos a Juan 1:49. Aquí está una de las primeras. Juan 1:49. Tenemos aquí una de las primeras explicaciones que nos dan de la naturaleza divina de Jesús. Es Jesús hablando con uno de los apóstoles. Aquí se refiere a Natanael. Si nosotros vemos los apóstoles, no hay en los que mencionan los 3 evangelios anteriores, en ninguno menciona a Natanael. Entonces se asume que Natanael era Bartolomé, porque andaba con Felipe. Cuando llamó a Felipe también llamó a Bartolomé. Entonces aquí le dice a Natanael, le está diciendo, Natanael se acerca a Jesús en este pasaje, y Jesús se refiere a él como un verdadero israelita. Y le dice Natanael, le dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Y qué le responde Natanael? Dice, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí está una persona que por revelación, cuando se enfrenta, no de chocar, sino se enfrenta cara a cara con Jesús, reconoce inmediatamente quién era. Le viene una revelación y dice, Rabí, maestro, dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Y qué le dice Jesús? Dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. O sea, nosotros cuando recibimos a Cristo y seguimos nosotros con el estudio de las Escrituras, vamos conociendo más el carácter de Jesucristo. Y esto que le sucedió a Natanael, a nosotros también nos ha sucedido de alguna manera. Cuando nosotros hemos reconocido el poder que tiene el Señor en nuestra propia vida, cuando reconocemos el efecto de la palabra en todo lo que hacemos, en nuestro carácter, nosotros estamos reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Lo estamos reconociendo también como el Rey, no solo de Israel, sino el Rey del universo. Vamos a Juan, en el capítulo 2, allá adelantito, ¿no? Es cuando Jesús está precisamente en las bodas de Caná. ¿Qué sucedió en las bodas de Caná? Bueno, se acaba el vino y Jesús cambia el agua en el vino que faltaba. El maestresala, el que preparaba, el que lleva el vino, se da cuenta que el buen vino lo están sirviendo al final, cuando se había acabado el otro, siendo que lo contrario era que primero sirvieran el buen vino y al final el de menor calidad. Pero aquí sucede lo contrario. ¿Por qué? Porque el segundo vino es el que preparó Jesús. Y esto Él lo hace como la primera señal. Aquí nos especifica que esta es la primera señal. ¿Para que qué? Para que los discípulos creyeran, empezaran a creer. Entonces, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Nada más, ¿qué señal para que los discípulos empezaran a creer en Jesús? Él primero los llamó, empezó a darles pláticas, empezó a conocerlos físicamente, ya los conocía, pero empezó a darse cuenta cómo eran Él y a que ellos tuvieran confianza en Jesús. Entonces, esta primera señal que nos menciona este pasaje es para que los discípulos empezaran a creer en Él. Imagínense, en una fiesta, ya no hay bebida, todos los invitados de seguro ya habían empezado a cuchichear,
¿verdad? Habían empezado a criticar que se había acabado la bebida, y Jesús cambia esa bebida y saca el mejor vino. Así nosotros debemos sentirnos cuando estamos en una fiesta con el Señor, en una fiesta donde Dios, Cristo es el que nos está ministrando a través del Espíritu Santo. Cuando estamos, por ejemplo, con la alabanza, con la adoración, es una fiesta para nosotros. Es una fiesta porque nosotros estamos conectados con el Señor. Es cuando viene ese vino nuevo que nos llena, que nos satisface, que no encontramos nada, absolutamente no hay ninguna otra cosa que nos pueda separar de ese momento en el que nosotros estamos conectados con el Señor. Entonces aquí hay otra prueba de la naturaleza divina de Jesús. Es la primera señal que le da a los discípulos. Vámonos al capítulo 3, en el versículo 16, que es un versículo muy conocido prácticamente de todos nosotros. Es un versículo que no sabemos de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este capítulo 3, Jesús se está encontrando con quién. Bueno, no se encuentra. Nicodemo fue a buscar a Jesús. Nicodemo era un oficial, era una persona pública, era una persona que tenía una posición, tenía autoridad, pero por lo que había escuchado de Jesús fue a buscarlo. Y lo fue a buscar de noche. No se sabe si lo fue a buscar de noche por todo el trabajo que tenía, o lo fue a buscar de noche para que no lo vieran a quien iba a buscar, porque sabía que a Jesús lo estaban buscando. Entonces él va, y es cuando Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo? Yo tan viejo me voy a volver a meter en la matriz de mi madre. Y entonces Jesús les empieza a hablar precisamente del nacimiento espiritual. Es un capítulo muy hermoso, donde nosotros, los nacidos de nuevo, entendemos el nuevo nacimiento, a través de la plática que Jesús tiene con Nicodemo. Pero aquí le dice, la naturaleza divina de Jesús, ¿cómo se muestra? Cuando le dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros le hemos dicho, Dios ama a todas las personas, porque después hay debates, que Dios no quiere a los no cristianos, que Dios no quiere a la gente del mundo. ¿Cómo no la va a querer si Dios es el que la creó? Dios ama a todo el mundo, ¿sí? Pero dice, para que todo aquel que crea en el Hijo unigénito de Dios, en Jesús, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es otra forma en que nos muestra la naturaleza divina de Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Vámonos al capítulo 4. En el capítulo 4 viene otro ejemplo de la naturaleza divina de Jesús, en el versículo 26. En el versículo 26 es cuando Jesús está hablando ¿con quién? Con la mujer samaritana. ¿Sí? Jesús hablando con la mujer samaritana, que le dice, tienen una conversación, Jesús le pide agua, la mujer le dice, ¿cómo? Tú judío me pides agua a mí, que soy samaritano. Hay que recordar que en esa época los judíos despreciaban a los samaritanos, los consideraban como perros, de una raza inferior. Entonces, pues a la mujer le sorprende que llegue Jesús y que le pida agua, porque lo identificó inmediatamente como judío. Entonces, a través de todo esto, toda esa conversación que tienen, la mujer le dice, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y Jesús, ¿qué le dice? Ese soy yo, el que habla contigo. Y ella le creyó. Seguimos leyendo, vamos a ver cómo ella se fue al pueblo y les fue a decir a todos. Esa fue una señal ¿de qué? De que creyó en la naturaleza divina de Jesús. Creyó en lo que Jesús le estaba diciendo. Ella ya sabía que iba a venir un Mesías. Y ella no era judía. Porque Juan lo que nos establece es que la venida del Mesías, ¿para quién era? Para los judíos. Para los judíos. Pero ella entendía. Ella sentía parte. Por fe estaba hablando. Vámonos al capítulo 5. En el capítulo 5 viene otro ejemplo. En el versículo 25. En el 25. Aquí nos está hablando cuando Jesús sana al paralítico de Betesda.
¿sí? Sana a un paralítico que ya tenía 38 años esperando a que lo metieran a la fuente de Betesda para ser sanado. Llegaba una hora en que el agua como que se removía y entraban los enfermos, los que estaban inválidos, y al salir del agua salían sanados. Entonces Jesús sale, lo ve, tiene 38 años parado ahí, y ¿qué le dice? Dice, ¿quieres quedar sano? Dijo, sí, señora, pues agarra tu camilla y vete. Y el Señor se levanta, agarra su camilla y se va. O sea, 38 años esperando hacer lo que la tradición, lo que la costumbre decía que se hiciera. Cuando llegó Jesús y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Sí, señora, pues agarra tu camilla y vete. A veces nosotros también estamos así, por la tradición, por las costumbres, por la religión, estamos esperando que sucedan cosas. Estamos esperando que sucedan cosas que van a venir. Pero Jesús, ¿qué nos dice? ¿Quieres esto? ¿Crees? ¿Tienes fe? Hazlo. Hazlo, no necesitas esperar a nadie más. La palabra, la autoridad que Jesús tiene sobre nuestra propia vida es la que nos impulsa precisamente a seguir adelante, a buscar aquello para lo cual Dios nos ha estado preparando. Entonces aquí en este capítulo 5, en este pasaje, cuando Jesús sana, pues obviamente se van contra él porque era un día sábado. Entonces se van contra Jesús porque está haciendo milagros, está haciendo obras el día sábado. Y en el 25 les dice, bueno, ya tiene aquí una serie de diálogos. Les dice ahí, dice, mi padre trabaja y yo trabajo. Y todos y cada uno de nosotros trabajamos. Trabajamos en lo natural, gracias a Dios que podemos trabajar en lo natural, en lo secular, pero también Dios nos enseña que debemos trabajar en lo espiritual. Finalmente, el trabajo espiritual es el que nos va a sacar adelante. Podemos tener un muy buen trabajo, podemos tener una muy buena ganancia, podemos estar muy satisfechos, muy contentos con lo que hacemos, obteniendo lo que merecemos. Pero es diferente el trabajo secular al trabajo espiritual. El trabajo que verdaderamente nos va a llevar a la vida eterna es el trabajo espiritual, no el trabajo natural. Entonces, en uno de los pasajes de este capítulo, Jesús también le dice, mi Padre hasta ahora trabajo, y yo, por supuesto que también trabajo. Y en el versículo 25 dice, de cierto les digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí también nos estamos refiriendo cómo nosotros, por no escuchar la voz de Jesús, por no escuchar la voz a través del Espíritu Santo, nosotros podemos estar muertos. La voz de Dios, cuando llega a nosotros, nos activa, nos anima, nos impulsa a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. A veces como que estamos un poquito confundidos y no sabemos escuchar la voz del Señor y le damos más importancia a la voz de las personas, a la voz de los que nos rodean, en lugar de poner atención y tratar de escuchar la voz del Señor. Tratar de leer las Escrituras, aquí en las Escrituras es donde más rápido podemos encontrar la voz de Dios. O esperar. Yo no digo que Dios no nos hable. A algunas personas Dios les habla de forma audible. A mí Dios nunca me ha hablado de forma audible. Pero a través de las Escrituras, yo en lo personal es como puedo escuchar la voz de Dios. A través de una escritura, de un pasaje. Entonces, aquí les está diciendo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Todo el que oye la voz de Dios, todo el que está conectado con el Señor, ya está trabajando precisamente para su vida eterna. En el capítulo 6, donde es el capítulo del pan, del que se come, no del otro. En el capítulo 6, en el versículo 33, en el 33 nos dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá más sed.
mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, aquí lo que Jesús les está diciendo es que Él es el pan de vida, Él es el que alimenta todos los días. Él alimenta nuestro espíritu para que nosotros estemos con vida, estemos despiertos, estemos anhelantes de conocer y saber cada vez más de Él. Es que estemos con una actitud hambrienta de conocer al Señor. Necesitamos tener esa hambre para conocer verdaderamente al Señor, para meternos en la Escritura y disfrutar de ese pan. ¿Qué sucedía con los israelitas cuando estaban en el desierto, cuando salieron de Egipto? Dios les mandaba su pan diario, les mandaba su maná, y luego se quejaron que porque ellos también querían comer carne, y les mandó las codornices, ¿sí? Pero inmediatamente, ¿qué empezaron a hacer ellos? Quisieron almacenar, ¿sí? Quisieron agarrar, no, pues de una vez vamos a agarrar para mañana o para pasado mañana. ¿Y qué pasaba con esa comida? Se echaba a perder, se llenaba de gusanos, porque el pan es diario. Y aquí lo que nos dice la Escritura es que Jesús es diario. Nosotros tenemos que alimentarnos todos los días. Si verdaderamente somos seguidores de Jesús, tenemos que alimentarnos de Él todos los días. Es el pan de vida, el pan diario. Dice, y es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Cuando nosotros estamos alimentándonos de la palabra, nosotros nos sentimos vivos, o debemos sentirnos vivos. Y si no nos sentimos vivos, pues algo no está funcionando bien. La palabra no está llegando a donde debe llegar en nuestro corazón, hasta el fondo. Les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Esta es una promesa. El que llega a Jesús, cuando recibimos a Jesucristo, debemos estudiar precisamente la palabra para llegar a esta promesa. Oye, yo conocí a Jesús y estoy recibiendo de Él, nunca voy a tener hambre. Nunca voy a tener hambre. Y luego dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, en este capítulo también podemos ver la naturaleza divina de Jesús. En el 7, que es donde viene el agua, ya vimos el pan, ahora en el 7 donde viene, es el capítulo del agua. Vámonos a los versículos 37 y 38. Aquí ya empezaba, ya estaba la persecución sobre Jesús. Dice el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Un río, pues entiende que es uno que tiene un cauce, ¿verdad? Aquí no dice que va a ser un arroyuelo, ¿no? O que va a ser un riachuelo. Dice ríos, un río, algo que es caudaloso, algo que tiene fuerza. Y eso es lo que nos quiere dar a entender la Escritura. Cuando nosotros bebemos el agua de su palabra, de nuestro interior tienen que correr ríos. No dice un río, dice ríos. ¿Alguien conoce un río? ¿Algún río? ¿Sí? ¿Todos han visto algún río? Pero no un río como los actuales. No, un río caudaloso. ¿Sí? ¿Como cuál? El río Pánuco, el río Bravo, aunque tiene el río Balsas, ¿sí? El río Tuxpan, el Usumacinta, ¿sí? El río Suchiate. O sea, son ríos caudalosos. Ríos, entonces dice que corran ríos, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que no van a parar, El que tiene sed de Él, hambre y sed de Él, son dos cosas diferentes. El hambre es para alimentarnos y la sed es para mitigar la sed. La sed es cuando estamos nosotros sedientos, estamos exhaustos, cansados, que necesitamos tomar algo. Es cuando tenemos que venir a Jesús. Y esta es otra muestra de la naturaleza divina de Jesús. En el 8, ahí se dirige a los judíos incrédulos. En el 8
Vamos al versículo 58, 8:58. ¿Por qué? Porque a los incrédulos, porque aquí le están cuestionando, ¿sí? Les dice Jesús nada más, dice, no, dice, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, soy yo. Y le dicen, ¿cómo? Dice, tú no tienes ni 50 años, dice, ¿y cómo dices que ya viste a Abraham? Pues esto se dirige a los incrédulos. ¿Por qué? Porque su naturaleza divina habla de que él ya estaba desde el principio. Desde el principio ya era él. Y dice que aquí después tomaron piedras porque no le creyeron para empezárselas. Y ya él, como pudo, se escapó. En el capítulo 9, viene otra muestra de la naturaleza divina de Jesús, cuando sana a un ciego de nacimiento. Y aquí se suscita una controversia, precisamente con los fariseos, con los escribas, con los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque primero él no supo quién lo sanó. Pero después se vuelve a encontrar a Jesús. O sea, cuando él no sabe, le preguntan, ¿quién te sanó? ¿Quién te hizo esto? Dice, pues la verdad no sé quién me sanó, pero alguien me sanó. Y le dice, pues ¿quién fue? Pues no sé. Y entonces él se va a otro lugar, se encuentra con Jesús y ya se da cuenta que es Jesús. Entonces regresa ahí a la iglesia y les dice, a la sinagoga, y le dice, no, pues Jesús fue el que me sanó. Ah, pues sí, pues ahora te vas fuera, quedas expulsado, porque él te sanó. O sea, ¿qué es lo que hizo este ciego? Ahorita vamos a ver aquí, vamos a leer en el capítulo 9, del 35 al 38. Dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Y qué le dice el ciego? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. ¿Y qué le dice Jesús? Pues ya le había dado la vista. Dice, pues ya lo has visto. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Dice, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Lo que decíamos en la Escritura al principio. Los maestros de la ley lo que buscaban era, con sus falsas doctrinas y enseñanzas, tratar de que la gente no creyera en lo que Jesús les estaba enseñando. ¿Por qué? Porque iban a perder adeptos, iban a perder sus recursos. Entonces, ellos que se vanagloriaban del conocimiento que tenían, se decían que veían todo. Por eso Jesús aquí se refiere, y si los que ven se van a volver ciegos. Entonces, esa es otra muestra de la naturaleza divina de Jesús. Muchas veces la ceguera espiritual en la que uno está metido. A veces creemos más en lo que nos dice el mundo, creemos más en lo que nos están diciendo otras personas, sabios, doctores, gente que nosotros decimos, oye, pues esta es una persona muy preparada. Pero nosotros lo que tenemos inmediatamente, lo primero que tenemos que hacer es analizar, ¿lo que me están diciendo va en contra de lo que dice la Escritura o está sustentado con la Escritura? Pueden ser cosas muy buenas, cosas extraordinariamente buenas que uno no puede dudar que sean tan buenas. Pero lo primero que hay que ver con el temor de Dios es si esto no se contrapone con lo que dice la Escritura. A veces la misma necesidad a nosotros nos hace inclinarnos más hacia un lado que hacia otro. Pero ahí en ese momento es cuando más tenemos que recordar lo que decía la palabra de la semana, Colosenses 1:23. Manténgase firmes en la fe, firmes en la fe. ¿Por qué? Porque el Evangelio ya nos fue dado a conocer. ¿Sí? Entonces, hay cosas que parecen extraordinariamente buenas. Dice uno, no hombre, esto viene de parte de Dios. Me van a decir, no, bueno, es que la bendición no añade tristeza. Pues sí, pero hay que revisar bien que sea una bendición y que no sea un estratagema del enemigo para hacernos caer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí la ceguera espiritual a la que se refiere Jesús. ¿Y qué trato le da a este hombre? Se vuelve a encontrar con él cuando se entera de que fue expulsado de la sinagoga por haber dicho que Jesús era el que lo había sanado. Vámonos al 10. En el 10 vemos ahí el rechazo a Jesús. En el 10, los versículos del 27 al 30.
También ese es un pasaje muy, muy profundo, muy profundo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso les decía, nosotros somos seguidores de Jesucristo. Somos seguidores porque precisamente conocemos su voz y lo seguimos. Y yo les doy vida eterna. Y aquí viene una promesa. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede arrebatar una oveja de la mano del Señor. Y luego reitera, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí vuelve a ratificar esa naturaleza divina. Dice, yo y el Padre uno somos. Y también la promesa que dice, ninguna de mis ovejas va a ser arrebatada de mi mano, ni de mi mano, porque de mi Padre nadie las va a arrebatar, y nadie va a perecer. ¿Por qué? Porque las ovejas conocemos su voz y lo seguimos. Las ovejas sabemos que es Jesucristo el que nos está hablando. Vámonos al 11, donde está también, es otro pasaje profundo, muy profundo este pasaje. Es la declaración de Marta. Vámonos al versículo 27, al versículo 23 de Juan 11. Aquí lo que vemos es, en este pasaje, se muere Lázaro. Lázaro, hermano de Marta y de María, muy amigo de Jesús, muy querido de Jesús. Inclusive dice que Jesús llora la muerte de Lázaro. Pero está está Jesús y está Marta con él. ¿Y qué le dice en el 23? ¿Qué le dice? Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Y Marta, sabedora de la Escritura, le contesta lo que dice la Escritura. En el 24, ¿qué le dice? Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Aquí podemos ver la confirmación de que Marta ya había entendido que Jesús había sido encarnado, ya sabía quién era Jesús, ya sabía también que iba a sufrir, y ya sabía también que iba a haber una resurrección. O sea, ella estaba completamente, ya le había sido revelada el misterio de la resurrección. Dice, yo lo sé, dice, yo sé que el día de la resurrección mi hermano va a resucitar. Pues en el día postrero, en el día que viene después. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, yo soy la resurrección. Dice, yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. ¿Sí? Esto es muy profundo lo que le dice Jesús a Marta. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, pero cree en mí, va a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Y qué le pregunta? Dice, ¿crees esto? O sea, Marta ya creía lo más complicado, pero le dice, ¿crees esto? ¿Y qué le dice? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Sí? Le está confirmando la naturaleza divina de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. O sea, el tema de la encarnación no es un tema fácil. Nosotros a veces lo hemos leído muy rápido y bueno, pues sí se volvió hombre y sufrió y padeció y fue crucificado y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Pero esto va más allá de lo que leemos a simple vista. Es la profundidad de entender. Esto que escribió Juan, y como lo veíamos en Colosenses, fue un choque contra el gnosticismo. Fue un choque contra las personas que sustentaban su creencia en el conocimiento, en el poder del conocimiento. Y hoy nosotros lo vemos también. El conocimiento es algo que nos atrae. El conocimiento es algo que nos seduce. El conocimiento muchas veces nos lleva a hacer dudar de la palabra del Señor. Ese es el conocimiento, envanece, dice la Escritura. Por eso debemos estar firmes, seguidores de Jesucristo, firmes, entender la naturaleza divina de Jesús.
porque Él no nada más les vino a decir, les vino a platicar. Cuando le dice aquí a Marta, que le dice en el 23, tu hermano resucitará. Y eso es lo que nos dice cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos resucitado. Y la necesidad que tenemos, si está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios la va a cumplir, la va a suplir. Dice, tu hermano resucitará, y después viene ese diálogo donde Jesús le hace un examen y Marta lo aprueba porque dice, efectivamente, mi hermano va a resucitar, pero en el día postrero, cuando venga la resurrección de todos los muertos. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, vas a vivir. Pero ya le había dicho, tu hermano va a resucitar. En el 12, se está dirigiendo a los griegos, en el versículo 32. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En el momento en que Jesús, y así dice la Escritura, en su segunda venida, pues yo espero ser de los primeros que nos vayamos con Él. Yo espero ser de esos primeros. Cuando Él sea levantado, vámonos agarrados aunque sea del pie, me voy. ¿Sí? En el versículo 3, en el capítulo 13 viene también otro pasaje muy profundo, que es cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. En el versículo 13, que les dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Otra muestra de la naturaleza. Pedro que le dice, Señor, no me laves los pies porque no me corté las uñas el día de hoy, no me los laves. ¿Y qué le dice Jesús? Lo tengo que hacer, te voy a enseñar algo. Tienes que ser lavado por la palabra. Y dice, bueno, si es así, lávame desde la cabeza. Y le dice Jesús, no, ya te bañaste. Los pies son aparte, porque eso los usaste, y como no había zapato cerrado, ya te imaginarás. Pero entonces, ¿qué le dice? Dice, ustedes me llaman maestro y señor, y lo dicen bien. Dice, porque lo soy. En el 14 también nos habla de lo que es Jesús, el camino al Padre. En el versículo 1, 14:1, ¿qué nos dice? No se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. No se turbe, que nuestro corazón no tenga inquietud, que en la NBI dice, no se angustie tu corazón, que nuestro corazón no esté angustiado, no debe haber nada que nos angustie. Hay situaciones, circunstancias que pasamos, pero nada tiene que ser más fuerte que el poder de Dios, que el poder de la palabra en nosotros. En el 15 habla de la vid verdadera, 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Entonces, aquí también lo que nos muestra es que nosotros, sin él, no vamos a poder hacer nada. A lo mejor vamos a hacer como esos cohetitos que de repente fallan y cae. ¿Por qué? Se ceba, exactamente. Nuestras fuerzas son muy limitadas. Nuestro esfuerzo personal nunca va a ser suficiente. Sin embargo, con el esfuerzo y las fuerzas que Dios nos da, porque sabemos que Él es omnipotente, tiene un poder, Él puede hacer lo imposible a nuestros ojos, con ese impulso nosotros podemos alcanzar grandes cosas. En el 16 vemos la obra del Espíritu Santo, el 6 y el 7 dice, al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Está marcando una diferencia. Y lo que confirmamos es, Dios no es sentimental. Ellos estaban tristes porque Él les había dicho que ya se iba a ir, lo iban a matar. Ellos estaban muy tristes. Pero aquí Él les está diciendo, no, nada de sentimientos, fíjense bien lo que viene. Yo les voy a enviar el Consolador. Y la prueba está en que después que Jesús se va, viene el Espíritu Santo y empieza la gran obra precisamente de los apóstoles. Es cuando empieza el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos aprender también de la Escritura. Dios quiere, o sea, no que no seamos sentimentales, ni tampoco que seamos emocionales, sino que el sentimiento y la emoción estén más, o sean más importantes
que la palabra del Señor. Vamos rápido al 17. Dice, en el 17 del 1 al 3 dice, es la oración de Jesús que nos dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquí Jesús les está diciendo cuál es el propósito de su visita. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero. Dice, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es algo también muy importante para nosotros. A través de la Escritura conocimos a Dios, a través de la Escritura conocimos a Jesucristo. Pero lo más importante, cuando nosotros lo recibimos a Él, es cuando empezamos a vivir precisamente con el carácter de Cristo, cuando más nos llegamos a parecer a Jesús. En el 18, versículo 37 nos dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Nosotros no podemos, si nuestra vida no toma la dirección que establece la Escritura, no podemos nosotros hablar de la verdad. Aquí Poncio Pilato le dice a Jesús, le dice, oye, ¿tú eres el rey? Dice, pues tú lo estás diciendo. Yo para esto he nacido y para esto he venido. He nacido a este mundo. Para eso he venido, y aquí lo dice. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En el 20 viene lo que a veces también sucede con nosotros. En el versículo 20, el 28 y el 29. Aquí es Jesús que vuelve a aparecerse, se le vuelve a aparecer ¿a quién? Al incrédulo de Tomás. Ya había estado Jesús con los discípulos y le dicen a Tomás, oye, vino el maestro, estuvo con nosotros. ¿Y qué dice Tomás? No, hasta que yo no meta mis dedos en sus heridas, voy a creer en él. Y a veces, fíjense qué triste, porque nosotros a veces estamos diciendo, Señor, si tú me das lo que te estoy pidiendo, yo te voy a servir. Estamos condicionando, ¿sí? Estamos condicionando a veces. Lo que está aflorando es nuestro corazón. ¿Qué le dice Jesús? Le dice, Señor mío, primero le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué le dice Tomás? Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dice Jesús? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso es lo que Dios quiere, que no veamos y que creamos. Así como le dijo a Marta, tu hermano no le dijo, tu hermano va a resucitar. Le dijo, tu hermano resucitará. Esa es la fe. No tenemos que esperar ver para creer, porque vamos a ser como Tomás. Y cierra el 21 con lo que Jesús quiere que nosotros seamos. Jesús exige obediencia. En este pasaje, en el capítulo 21, vamos a leer el 21 y el 22, dice, bueno, desde el 20 dice, está Jesús precisamente con Pedro. Al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era ese discípulo? Juan. El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo Pedro iba con Jesús caminando. Cuando lo ve Pedro, le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Este qué onda aquí? ¿Qué? ¿Por qué anda tan cerca de nosotros? ¿Qué espera o qué? ¿Y qué le dice Jesús? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿Sí? Y ahí viene la obediencia. Tú sígueme, no más. No necesitamos hacer nada más para seguir a Jesús. Solamente ser obedientes.
Él quiere que lo sigamos. Él quiere que nosotros seamos fieles seguidores. Así como Él es un fiel amigo, como Él es un fiel consejero, como Él es un Padre eterno, un príncipe de paz. Así Él quiere que nosotros lo sigamos. Pero que lo conozcamos más. Necesitamos enamorarnos de Jesús. Necesitamos enamorarnos. ¿Quién ha estado enamorado? ¿Tan poquitos? Cuando estamos enamorados y nos poníamos a hacer cartitas, no sé si alguien les, bueno, ahorita ya no creo que hagan cartas, ¿verdad? Ya todo es por WhatsApp. Pero cuando Lupita y yo éramos novios, déjenme decirles, no les miento. Tengo una caja, yo creo que es así, una caja así, como de este tamaño, de todas nuestras cartas. Las cartas de Lupita eran como de este tamaño de hojas y las mías eran como de este tamaño. O sea, cuando uno está enamorado, no importa, y uno escribe y la verdad que, no, pues te hablé por teléfono y no me contestaste y eran las 3 de la tarde, ¿no? Nosotros necesitamos enamorarnos de Jesús, estar enamorados de Él. Yo creo que las pruebas, las muestras de su naturaleza divina, aun y cuando las vemos en la Escritura, las hemos vivido en nuestra propia vida. Hemos vivido esa naturaleza divina del Señor. ¿De cuántas cosas? Ya sé que es una frase ya muy quemada. ¿De cuántas cosas no nos ha librado Él? ¿De cuántas cosas? No nos ha librado Él, nos ha librado a los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. ¿De cuántas cosas no nos ha librado? Y a veces parecemos como malagradecidos. Ni siquiera para decirle gracias Jesús o gracias Señor. Ni siquiera para eso. Como que todo lo merecemos. Digo, está bien que seamos hijos de Dios, pero tenemos que ser humildes también. Y necesitamos enamorarnos de Jesús, estar enamorados de Él. Por eso es tan importante en lo que estamos viendo este Evangelio de Juan. Aquí se refiere más a la naturaleza divina de Jesús. Se refiere más al tema espiritual, a la liga que Jesús tenía con el Padre. Y cómo nos enseña 35 veces Jesús en este Evangelio dice, se refiere yo y mi Padre. 35 veces, yo y mi Padre. Se refiere a Dios como mi Padre. Entonces, necesitamos estar enamorados de Jesús, verdaderamente enamorados. Y no de una forma religiosa, sino de una forma natural, como somos. Él no quiere que nosotros seamos distintos, que como nos comportemos, como hablamos, así hablemos con Él. No que seamos distintos, pero sí que nuestras actitudes, nuestro pensamiento, nuestro corazón cambie y cada vez sea más parecido a Él, más semejante, que es lo que establece Romanos como nuestro propósito, que seamos semejantes cada vez más a Jesucristo.